no cabe duda que el mensaje más glorioso que podemos decir, llevar, anunciar, es el evangelio más que cualquier otra cosa, ¿verdad? Porque sea un mensaje agradable, porque no lo es en cierto punto, porque nos desafía a entender nuestro pasado y nos desafía a dejar nuestro pasado y a entender que somos pecadores. Entonces el evangelio es agradable, pero no lo es a la misma vez, porque cuando alguien te lo presenta, produce en ti no un remordimiento, sino una culpa, una tristeza, ¿verdad? Por el pecado que has llevado. Y no es muy agradable cuando alguien te dice tus faltas. Alguien te dice: has pecado y mereces esto. A nadie nos gusta que nos digan algo malo, nos gusta que nos halaguen, que nos diga: vas bien, no pasa nada. Pero cuando alguien llega y te diga: estás pecando, necesitas arrepentirte, es un mensaje un poco duro, pero a la vez es un mensaje bueno, porque no solo eso, sino que nos da una esperanza, ¿verdad? Has pecado, tienes esto, ¿verdad? Has fallado al Padre, pero Jesucristo ha pagado tus pecados y tienes que creer en Él, en esta palabra, en el evangelio, las buenas noticias. Y cuando tú crees en ello, dice la palabra que tú vienes a ser hijo de Dios y tienes una esperanza que permanece para siempre. Entonces es un mensaje muy bueno también, pero este mensaje es el más glorioso que podemos llevar y anunciar a alguien. ¿Sabía usted? Yo pudiera pasármela aquí anunciando y hablando de algo motivacional, y quizás salimos motivados y quizás salimos muy felices, pero es temporal. La motivación, las cosas, ¿verdad?, que nos hablan, las cosas bonitas, son muy buenas, pero se acaban. Producen algo bueno en nosotros, un sentimiento bueno, ¿verdad? Yo puedo decirle: hermanos, todo va a estar bien, ¿verdad? Gloria a Dios, estamos muy bien, todo está bonito, mírese qué guapo se mira, y etcétera, etcétera, y wow, salimos bien inflados, ¿no? Pero al final nos vamos, va cayendo, va bajando, y llega un punto donde se nos olvida. Pero la palabra, el evangelio, es algo que penetra hasta lo más profundo y no cambia algo temporal, sino cambia algo eterno en nosotros. Cambia no solamente nuestra forma de ver las cosas y nuestras formas de sentirnos, pero cambia totalmente nuestra vida, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ver, nuestra forma de comunicarnos con la gente, de caminar, ¿verdad? El evangelio transforma totalmente nuestra vida. ¿Por qué? Porque es obra de Dios. Un mensaje motivacional, un mensaje bonito, es obra de alguien, de un hombre, pero el evangelio es palabra de Dios mismo, y es por eso que el evangelio es el que cambia la vida de las personas. Es por eso que este mensaje siempre es tan glorioso y es el que se habla a través de toda la palabra, porque tiene la capacidad, ¿verdad?, de no solamente cambiar la forma de pensar de alguien, sino la capacidad de llevar un alma de la perdición a la gloria eterna. Este mensaje, hermanos, cuando nosotros creemos en Él de corazón, entonces dice la palabra que somos nuevas criaturas, ¿verdad? Esta transformación de la cual les estoy hablando ahorita, que produce la palabra, en la Biblia lo conocemos o se dice como un nuevo nacimiento, ¿verdad? El nacer de nuevo. ¿Cuántos hemos escuchado esta palabra en la Biblia? O la gente que ha hablado: no es nacido de nuevo, nacido de nuevo, ¿verdad? Y al principio puede sonar un poco raro, ¿no? Nacer de nuevo. ¿Se ha puesto a pensar qué es esto? ¿Por qué Jesús usó esta analogía, nacer de nuevo, ¿verdad? Y en una de las ocasiones ustedes recordarán en Juan 3 que Nicodemo le hace esta pregunta, ¿verdad? Yo me imagino a Nicodemo que se quedó: ¿qué está diciendo, verdad? Nacer de nuevo, ¿verdad? Y él le dice: ¿cómo puede un hombre, verdad, ya grande, nacer siendo viejo, no? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Yo creo que es imposible, ¿no? Esta idea es la que primeramente se le vino a él, ¿no? Un nacimiento físico, segunda vez, ¿no? Y Jesús le responde en el versículo 5 de Juan 3: de cierto te digo que el que no naciere, le explica ya, ¿verdad?, de agua y de espíritu, ¿verdad?, no puede entrar en el reino de Dios. Y más adelante le dice: es
necesario. Hermanos, cuando escuchemos esta palabra en la Biblia, si nosotros profesamos ser cristianos y si nosotros profesamos creer todo lo que dice la palabra y si nosotros profesamos guiarnos y caminar de acuerdo a la palabra, pongamos mucha atención cuando algo diga es necesario, porque esto está diciendo que no hay opción. Esto nos está dando a entender de que no hay otra salida, ¿verdad? Que es necesario, es algo que tenemos que, no es opcional, ¿verdad? Y Jesús le dice: hey Nicodemo, es necesario que el que quiere entrar al reino, ¿verdad? El que quiere participar, el que quiere ser hijo de Dios, es necesario, no hay opción, que nazca de nuevo. Una realidad, hermanos, de usted y mía, es que no podremos ser lo que Dios quiere que seamos siendo lo que éramos antes. Una realidad es que no vamos a ser lo que Dios quiere que seamos siendo lo que éramos antes, ¿verdad? Para que yo sea lo que Dios quiere, yo tengo que renunciar a lo que era yo antes. Yo tengo que renunciar y dejar lo que yo hacía y hacer y recibir lo que Dios quiere que yo haga. Esta aceptación y cambio es una entrada, es el primer paso al nuevo nacimiento. Uno no puede nacer de nuevo queriendo hacer lo que ya hacía, porque un nuevo nacimiento es eso, nuevo. Lo demás, viejo. 2 Corintios 5:17. Lo nuevo es lo que ahora soy. Nuevas criaturas somos. Las cosas pasaron viejas, he aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Entonces el primer paso para el nacimiento es entender quiénes éramos y tener ese rechazo por lo que éramos y recibir a Jesucristo y ser lo que Él quiere que seamos. Pero por eso es que se le llama nuevo, porque ¿qué es lo que cambia en el nuevo nacimiento? Una mente transformados, ¿verdad?, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Un lenguaje, la manera de vivir cambia, es nueva. Y un nuevo nacimiento, familia, no se refleja, ¿verdad?, en lo que decimos ser, ¿verdad?, sino en una vida renovada donde recibimos a Dios y renunciamos a lo que éramos. Note que quién era Nicodemo. Nicodemo era un alto fariseo, ¿verdad? Hoy en día sería como un político religioso bien parado, ¿no?, por así decirlo. Una persona de respeto total, no solamente en lo religioso, sino en lo político y en la autoridad, ¿verdad? Usted sabrá que antes estaba mezclado la política con la religión. Por eso es que Pilato, ¿verdad?, con Jesús no sabe a quién darle este caso de Jesús, ¿verdad? Se lo doy a Herodes o se lo doy a los judíos, porque tenían los dos una autoridad tremenda. Y al final dice: ¿saben qué? No sé qué hacer yo, ustedes tomen la última. Hoy en día no pasa eso. Usted va a una corte y no solicitan a un pastor o a un cura o a una persona de autoridad en la religión para tomar decisiones. Pero en aquel entonces le dijeron: pues ustedes júzguenlo, ¿verdad? Entonces una persona muy importante, ¿verdad? Y fíjese que Jesús a él le dice: Nicodemo, así seas quien seas, así tengas lo que tengas, ¿verdad? Así seas alto en autoridad, así seas jefe en esto, así sepas la ley. Porque Nicodemo, usted estará de acuerdo conmigo, sabía la ley muy bien y él juzgaba a la gente por la ley, mas tal vez no vivía de acuerdo a la ley, ¿verdad? Porque Jesús les hablaba: ustedes dicen que hagan, pero no hacen, ¿verdad? Entonces esta persona era una persona muy alta en su religión y en su autoridad, y le dice: aún tú, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, ¿verdad? No importa cómo seamos, quiénes seamos, a dónde hayamos alcanzado, la escritura que conozcamos, el conocimiento que tengamos, la forma de hablar bonito en un lugar, la forma de expresar un sermón, si no hemos nacido de nuevo, no entramos, dice la palabra. No hemos entendido las cosas, ¿verdad? De agua y de espíritu. ¿Qué representa un nacimiento de agua y espíritu? Representan conversión, ¿verdad?
y la llegada del Espíritu a nuestras vidas. Cuando nosotros somos bautizados en las aguas, ¿verdad? ¿Qué representa esto? Una conversión. Dejamos la antigua vida y recibimos la nueva vida en Cristo. Uno de los primeros pasos al nacer de nuevo, familia, es el entender o el remordimiento que sentimos. ¿Y sabe qué es lo que va a producir eso en nuestra vida? La palabra de Dios. Por eso leí Primera de Pedro, porque él dice, le está hablando a la iglesia dispersa, ¿verdad? A los cristianos. Le está diciendo, hey, ustedes fueron renacidos. Le está hablando a los nacidos de nuevo. Ustedes ya fueron nacidos de nuevo, y no fueron nacidos de nuevo por una palabra o por algo bonito o porque nacieran de algo corruptible, sino nacieron de nuevo de algo incorruptible que no acaba, que no termina. ¿Por qué? ¿Por qué nacieron de eso? Porque lo que los hizo nacer fue la simiente incorruptible. ¿Saben cuál es la simiente incorruptible? ¿Saben qué es una simiente? Una semilla. ¿Cuál es la semilla incorruptible? La palabra de Dios. Cuando hablamos la palabra de Dios, cuando hablamos este mensaje y produce en nosotros y entra en nosotros, entonces, ¿verdad?, florece. Y esta palabra es eterna. Es por eso que nosotros recibimos la eternidad, porque es producto de la Trinidad, ¿verdad? De Dios el Padre, ¿verdad? Del Hijo y el Espíritu Santo. Lo que ellos nos dieron e hicieron en la cruz, la santificación del Espíritu y la elección de Dios son eternas. No es que recibimos nada más vida eterna porque sí, es porque la persona, ¿verdad?, que nos está dando esto es eterno. ¿Sí me estoy dando a entender? La vida humana, familia, la semilla corruptible de la cual nacemos todos, es eso, corruptible. Se acaba, ¿verdad? Y eso es lo que le está diciendo Pedro a los cristianos. Hey, ustedes no nacieron de una semilla corruptible, ¿verdad?, como la que naces de tus padres, ¿verdad? Porque la semilla corruptible, que es el gen humano, ¿verdad?, está sujeta a leyes físicas, a leyes que se acaban, ¿verdad? Y estamos de acuerdo que unos nos estamos ya haciendo más grandes, que ya duele el cuerpo, que ya duele por acá, que ya está por acá. ¿Por qué? Porque esa semilla de la cual nosotros nacimos físicamente es corruptible, ¿verdad? Se va acabando. Lo que hagamos se va acabando, ¿verdad? Y sabe, todo lo que empieza debe terminar. ¿Sabía usted eso? Y esto es bueno y a la vez no tan bueno. Analícenlo. Todo lo que comienza tiene que acabar, porque la vida corruptible es así. Todo empieza, todo va a acabar. Este sermón empezó, va a terminar. Este domingo empezó, va a terminar, ¿verdad? Lo que comemos bien sabroso, está bien rico al principio, pero después se va a acabar. El descanso en la noche, ¿verdad? Comienza, ay, por fin a dormir, pero ya a las 6, 7 horas otra vez acaba, ¿no? Todo lo que está aquí temporal empieza y acaba. Puede ser bueno y puede ser malo. Lo digo así porque algunos de los consejos que yo doy a veces en mi trabajo es: hey, estás aquí en una situación difícil, pero todo lo que empieza va a acabar. O sea, vas a estar aquí un tiempo, pero después vas a salir, vas a terminar, ¿verdad? Y como que, ay, sí es cierto, todo lo que empieza tiene que terminar. Pero también hay cosas del lado malo. Toda la felicidad, las cosas con la familia, el disfrutar a alguien, ¿verdad? Empieza y es bonito, pero va a acabar. ¿Sabía usted eso? Entonces, es bueno, pero es una esperanza gloriosa que Pedro nos diga que la semilla que se plantó en nosotros, en usted y yo, ¿verdad?, es incorruptible. No acaba, no termina, porque es una obra de Dios, ¿verdad? Morimos en el estado físico, pero en lo espiritual, cuando nacemos de nuevo, no morimos. Y luego dice ahí más adelante: porque toda carne, en el 24, es como la hierba. Fíjese que cómo asimila la vida. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae.
esta similitud. ¿Usted ha visto la hierba? El pasto. Muy bonito el pasto, pero ¿sabe algo que sucede con el pasto? Es que no es temporal. Dura ciertas estaciones, ¿verdad? Dura cierto momento verde, bonito, y después se empieza a secar. O hay tipos de hierba que empiezan y luego se secan. Una vez nosotros teníamos una maceta. Estaba bien bonita la maceta, hermanos. Bonita, y tenía flores bien bonitas. Y wow, se miraba bien suave, ¿verdad? Lucía bien suave. Y le tomábamos fotos y todo. Y cada que llegaba uno a la casa, miraba esa maceta y se miraba bonita, ¿no? Se miraba suave el lugar. Pero se empezó a secar, porque obviamente el tiempo se empezó a secar. Y aunque tratamos de echarle agua, su estación terminó, ¿verdad? Y se empezó a caer. Y lo bonito de la flor, lo colorido, se cayó, porque se secó la hierba, la raíz, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Y qué es lo que Pedro está diciendo? Tu vida se va a secar en alguna ocasión, y tu gloria, lo que alcanzaste, lo bonito, la gloria del hombre, dice, cae juntamente con ellos, porque es corruptible. Pero gloria a Dios, hermanos, porque cuando recibimos a Dios, en el momento de creer esas buenas noticias, Dios hace la obra en nosotros, y nuestra vida nace de una simiente incorruptible. La semilla que hemos recibido es la palabra. Dice Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué recibimos de la palabra? ¿Qué es lo que produce la palabra en nosotros? La fe. ¿Qué dice Romanos 10:17? Así que la fe es por ¿alguien? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra. Se explica la palabra, entra a nuestros oídos y produce esa fe, y creemos en él. Cuando la palabra entra en nosotros, produce algo no temporal, y es a lo que iba al principio, no algo momentáneo. El poder de la palabra es un impacto eterno en la vida de las personas. Desde el momento que usted creyó y que Jesús, ¿verdad?, hizo la obra en usted, usted ha caminado de acuerdo a su palabra, con caídas, ¿verdad?, con errores, porque estamos en un proceso de santificación. No somos perfectos, pero nos mantenemos de pie y seguimos caminando. La iglesia sigue caminando desde que Jesús la fundó, ¿verdad? En el momento que Él estuvo, la iglesia ha seguido caminando, y aunque han habido tantas cosas que han querido detenerla, la iglesia sigue caminando. ¿Por qué? Porque Él es de una simiente incorruptible. Y aunque quieran tumbarla y quieran decir y quieran hacer, pueden tumbar tal vez algún tipo de doctrina, algún tipo de forma de explicar la palabra, pero en sí lo que produce el evangelio en nuestras vidas sigue desde ese momento que Jesús estuvo aquí hasta el día de hoy, porque la palabra permanece para siempre. Amén. Es una total obra que proviene de Dios. Veamos un poco el capítulo 1 de Pedro, versículo 2. Acompáñeme ahí. Fíjese de dónde proviene la obra. ¿Lo tiene, hermanos? 1 Pedro 1, versículo 2. Dice: elegidos. Amén, ¿estamos ahí? Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La Trinidad presente en la salvación. ¿Ve
¿Por qué produce lo que produce en nosotros? Porque no es algo que hagamos nosotros, sino es algo que Dios hace. Elegidos según Dios, santificados por el Espíritu Santo, rociados por la sangre de Jesucristo. La elección es eterna, la santificación es eterna, la sangre de Cristo es eterna, la salvación, por ende, es eterna. ¿Ven qué glorioso mensaje? Gracia y paz sean multiplicadas, dice. La elección de Dios no es algo que nosotros hayamos hecho. Nosotros no lo elegimos a Él, Él nos eligió a nosotros. Esto es bien importante porque a veces decimos, no, es que yo conocí al Señor y yo decidí buscarlo, ¿verdad? Sí, porque Él ya te había elegido a ti primero. ¿Sí? Ay, sí, y estoy echándole ganas porque me estoy enfocando y me estoy dedicando. Sí, porque el Espíritu Santo está haciendo un proceso de santificación en tu vida. Y bueno, alcancé la gloria porque pues he sido bueno, y no, fue porque la sangre de Jesucristo fue rociada y por ella fuiste limpio. Dios te eligió, el Espíritu te santifica y Jesucristo limpió tu pecado. Qué gloriosa simiente hay en nosotros. Qué gloriosa simiente hay en nosotros. Qué agradecidos deberíamos de estar, porque lo que Dios hizo en nosotros es eterno, familia. Y si a veces no hemos llegado a ese momento de creer esta verdad, hoy es un tiempo importante. Y cuando hablemos con alguien, antes de hablarle, ¿verdad?, de algo motivacional que es bueno, hablemos la palabra. Hablemosle el evangelio, lo que Jesús hizo. Hablemosle quiénes somos y que tenemos que dejar a un lado, pero quién es Dios y qué ha hecho por nosotros. Y si nosotros creemos en este mensaje, alcanzaremos vida eterna. Y entonces lo momentáneo que estamos viviendo se convierte en algo eterno. Desde el momento, ¿sabía usted que la vida eterna no comienza cuando nos morimos, sino cuando creemos en Él? Si usted ha nacido de nuevo, ya comenzó su vida eterna. Su cuerpo va a caer y se va a terminar, pero su presencia se va a ir con Dios, ¿verdad? Y qué glorioso es esto, porque la gloria del hombre se acaba, pero la gloria de Dios continúa. ¿Cuántos dicen amén a eso? La vida es pasajera, y voy aterrizando. Cuando Pedro habla de la hierba, él cita a Isaías. Sabía que Isaías profetizó esto, no fue algo de Pedro. En Isaías 46:8, el profeta habló: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor cae. Fue una profecía, ¿verdad? Y me encanta que unos versículos atrás, en este primer capítulo de Pedro, habla cómo los profetas indagaron en esta salvación que usted y yo hemos recibido. Pongámonos a pensar un poco en esto. Los profetas Daniel, Jeremías, Ezequiel, Isaías, ¿verdad?, Malaquías, Oseas, etcétera, etcétera, y todos los que vivieron, ¿verdad?, indagaron, profundizaron y anhelaron ver lo que Jesús iba a hacer. Dice ahí la palabra en 1 Pedro. Y no solo esto, los ángeles anhelarían y desearían presenciar la transformación y el nuevo nacimiento de la gente. Lo dice también ahí en 1 Pedro. Algo que los ángeles desearían ver: el sacrificio de Jesús. Y nosotros tenemos la dicha de conocer esto y de recibir esto. Nuestra vida, hermanos, es pasajera y temporal. La gloria del hombre, sus deseos, sus orgullos, sus posesiones, sus anhelos, son ni siquiera como la hierba, son como la flor de la hierba. Que una vez se muere la hierba, se desvanecen las flores. Cuando muere la hierba, muere la planta. Cuando muere el humano, mueren sus anhelos, sus sueños. El hombre en su máxima prosperidad y gloria
sigue siendo una criatura marchita. ¿Sabía usted eso? En su máximo esplendor de una persona, ¿verdad? En el tope de su gloria, de sus anhelos, de sus sueños, de sus logros, sigue siendo una flor. Pero hay algo que es eterno. Es por eso que estamos aquí. Porque lo que predicamos es algo que va más allá de algo bueno físico. Lo que predicamos es algo que va más allá de sentirnos bien. Lo que predicamos va más allá de una satisfacción temporal, ¿verdad? Lo que predicamos es algo que produce eternidad y un cambio en la persona y en un cambio en las generaciones. Es por eso que estamos aquí. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada, dice Pedro. Si tú eres nacido de nuevo, familia, ¿verdad? Esta es una exhortación a comprender la obra eterna de Dios. Eres nacido de nuevo por la obra gloriosa de Dios que Él está haciendo, produciendo en ti. Como dijo Jesús a Nicodemo, es necesario. Es necesario. ¿Por qué? Porque cuando alguien no es nacido de nuevo, no ha aceptado la obra de Dios Padre, de Dios Hijo y del Espíritu Santo, no la acepta. Y si no aceptas esto, ¿cómo piensas salvar tu vida? Con acciones físicas, con acciones pecaminosas, con obras en manos de un pecador. No puedes, es imposible. Entonces Jesús dice, necesitas aceptar, ¿verdad? El evangelio, el mensaje que te estoy anunciando, porque tú no te puedes salvar solo. Necesitas a Dios para salvarte. Es necesario, familia, reconocer cuando la palabra se habla. Lo primero que produce en nosotros, ¿sabe qué es? Wow, he pecado. El evangelio produce eso. He pecado, he pecado, he pecado. Empieza una culpa en nosotros. Le he fallado a Dios, he pecado. Reconocemos. ¿Y después qué viene después de que reconocemos? El arrepentimiento. Hay muchos que les puede llegar hasta allí, ¿verdad? Y no se pueden arrepentir, no quieren. Y hasta ahí llegan. Pero cuando uno llega al evangelio, dice, he pecado. Mi vida, ¿verdad? Necesita ser limpia para yo entrar, ¿verdad? Al reino de Dios. Entonces me arrepiento. Padre, perdóname por lo que he hecho. Perdóname por mis pecados. El reconocimiento, el arrepentimiento, y después el arrepentimiento viene de la mano con la confesión. Uno puede decir, estoy arrepentido, pero no lo confiesa. Cuando uno lo confiesa delante de Dios, este arrepentimiento, ¿verdad? De corazón, entonces Dios produce algo en nosotros. Y entonces caminamos. Reconocemos, nos arrepentimos, confesamos de corazón y caminamos. Y Dios hace la obra en nosotros. Y Dios hará la obra en tu vida. Termino leyendo el primero, la cita que leímos. Y escuchemos después del mensaje expuesto hoy. Veamos lo glorioso que Pedro les está diciendo a los cristianos que están dispersos, ¿verdad? Y que los quiere animar. Les dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y les recuerda, toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra por el evangelio, que por el evangelio os ha sido anunciada. Amén.